Nos encontramos aquí con el arquitecto Antonio Lozúa, fundador de UCALI y miembro también Exatec. Arquitecto, muy buenas tardes, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Buenas tardes. Conocemos varios de sus proyectos que ha realizado aquí dentro de UCALI, del Parque Valle Oriente, varias torres que hay ahí, casas del Sorteo Tech. Pero también nos gustaría saber un poquito más sobre su trayectoria arquitectónica, alguna otra obra, cuál le gusta más. Sí. Bueno, yo digo, hay algunas que son sociales, que tienen que ver con mucha gente. Uno es, por decirte, Sintermex. Sintermex, en cierta medida, fui el director del proyecto, aunque había otros arquitectos ahí que fueron los que hicieron gran parte de la chamba, pero pues todos tienen que seguir mis direcciones. Ahí, es cuando estaba haciendo el Parque Fundidora, ¿verdad? Me hablan un día el director de FEMSA y me dice, tengo una semana sin dormir. Y digo, oye, no soy doctor, soy arquitecto. Precisamente quiero que tú te encargues de un proyecto que necesitas hacer en 14 meses, que se llama Sintermex. En 14 meses. Con todo el proyecto y construcción. Entonces, yo me encargué de hacer el proyecto y empezar a construir al mismo tiempo. Fue la obra más rápida que se ha hecho, yo creo, porque entonces tenía contratado un despacho de arquitectura que me ayudara. Entonces yo era el coordinador ahí con el director del proyecto. Y Eduardo Terrazas era el arquitecto encargado de desarrollar el proyecto bajo mi orientación, ¿no? O sea, porque al principio nos hizo un proyecto así muy tipo para la Ciudad de México. Le dije, no, estamos en Monterrey, necesitamos algo muy industrial que se vea. Fue cuando cambiamos el proyecto. En fin, pero empezamos a escarbar y a diseñar al mismo tiempo. Entonces pusimos dónde iba a quedar todo y empezamos a escarbar para poder hacer el estacionamiento. Entonces dije, pues aquí va a ser el estacionamiento. Porque ya se hizo la excavación. No, pues, el día 14, o sea, a los 14 meses venía el presidente a inaugurarlo, ya tenía fecha de inauguración. O sea, no podía faltarme. Un día antes estábamos, mi mujer y yo, limpiando parte del edificio ahí, porque pues se ensucia mucho eso de poner alfombras al mismo tiempo que andas pintando y enyesando, y ya te puedes imaginar, son muchísimos metros, ¿verdad? Entonces fue una obra importante para mí, una muy bonita experiencia. Y otra fue una experiencia que el haber trabajado con don Pedro Ramírez Vázquez, que un día me habla el señor arzobispo y me dice, Toño, sé que conoces a don Pedro, me gustaría que llevaras aquí al padre fulano a que hable con él a ver si quiere hacernos el templo aquí en Monterrey. Del cual recibieron un premio, ¿verdad? Sí. Y también de Sintermex. Entonces fui yo y le dije a acompañar al padre y llegamos con don Pedro, lo invitamos, pero don Pedro estaba por entrar como director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a nivel nacional. Entonces me dice ahí don Pedro, le dice al padre, yo le entro, pues si Toño le entra es socio conmigo. ¿No? Le digo, pues qué honor tener un socio como usted, don Pedro, y lo quiero. Entonces hicimos juntos el proyecto. Entonces él dio un poquito el concepto, quiero que sea como una carpa, ya ve que la de la Ciudad de México es una carpa, la que agarras una carpa tipo scout, que la cortamos, y que por los lados tiene unos vitrales para la iluminación y todo lo demás. Pero mucha gente no conoce todo el proyecto, porque tiene servicio social, tiene consultorios médicos, tiene a un lado hay una biblioteca mariana, la casa de los padres está hecha para Monterrey, tiene para que hagan carne asada y todo. O sea, está muy, muy pegada aquí, y se hizo en el centro de una calle que hubo que pedirle permiso al alcalde de hacerle en medio de la calle, la plaza y todo, porque es una obra monumental, es una obra donde caben 2.500 gentes sentadas, que además todos tienen una visibilidad perfecta, si puedes ver, podían escuchar en aquel entonces dónde está ubicado el padre, porque mandamos a hacer todo un estudio a Alemania para la cuestión acústica, porque ves que la voz grave viaja más lenta que la aguda. Entonces había que poner unos reflectores para las graves y otros para bajar la velocidad de los agudos,
para que en todas partes pudieras oír perfectamente las palabras. Bueno, también hemos leído en diversos artículos acerca de su que ha sido acreedor de premios por su responsabilidad social y por la política también. Pero queríamos saber si, además de estos ideales, hay algunos otros ideales que también influyan en su arquitectura. O sea, pues mira, yo pienso que decir? sí, para mí el funcionalismo fue muy importante, ¿verdad? El que comprenda uno, digo, don Pedro tiene una definición perfecta para lo que es la arquitectura. Dijo, la arquitectura está hecha para servir al hombre. Si no sirve al hombre, no es arquitectura, se llama escultura. Y hay una gran diferencia entre lo que es la escultura y lo que es la arquitectura. Que haz de cuenta que haces ahí la Estatua de la Libertad, haces un edificio adentro, que pones entre pisos, no es lo mismo, ¿verdad? Aunque esté muy bonita y muy estética, pero eso no es arquitectura, es una escultura con un edificio adentro. Entonces, igualmente aquí, muchos arquitectos se preocupan más por cómo se va a ver, en lugar de cómo va a funcionar. Y debe de expresar en su exterior su interior. Entonces, pero primero que nada debe ser funcional y debe ser agradable, debe ser disfrutable. ¿Y cómo plasma usted estos ideales en la arquitectura? O sea, ¿cómo usted dice, sí, por medio de estos elementos yo ya lo interpreté? Bueno, lo que pasa es que normalmente tiene uno que entender al cliente. Cuando te estoy hablando de una casa, por ejemplo. Si tú vas con una señora y le dices, ¿cómo quieres tu casa? Ah, como esa. Pero lo que le gustó fue la puerta de la casa. Sí. A la cual no le gustó la casa. Entonces, hay que saber obtener toda la información primero. ¿Qué información? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y que sea funcional, ¿verdad? Esa información hay que saber obtenerla. Muchas veces el cliente no sabe. Si tú vas con un matrimonio que quiere una casa, la señora te va a decir, mira, me hazme un closet con una casa alrededor. Y el señor te va a decir, me haces un bar con una chimenea y lo mando mi. Entonces, hay que saber sacar toda la información hasta que esté de acuerdo a sus capacidades económicas. Tiene uno que limitarse a muchas cosas, ¿verdad? Y esos limitantes no deben de ser factor para que sea funcional, para que disfruten las gentes esos espacios, ya sea casa, ya sea oficina, ya sea hospital, ya sea lo que sea. Otra de las obras importantes que me ha tocado hacer es el Hospital Muguerza Sur, ¿verdad? Que es un hospital que está hecho para crecer, para poder llegar a ser un hospital de tercer piso, que le llaman. Ahorita es un hospital de segundo piso, donde puedes tú tener operaciones y cosas sencillas, pero no trasplantes, por decirte. Pero está preparado para crecer y poder ser un hospital de tercer piso. Pienso yo que una de las obras que más les ha llamado la atención a la sociedad es Valle Oriente. Sí. Valle Oriente nosotros hicimos un pedazo de ciudad bien hecho. Nos dieron un premio por esa Valle Oriente. Entonces, premio CEMEX creo que era. Ahí lo importante, que fue un ejemplo de hacer un pedazo de ciudad bien hecho, donde ves que todos los cables son subterráneos, donde nosotros hicimos 3 tanques de agua para diferentes presiones, trajimos gas a alta presión. Ahí desgraciadamente pasaron unos cables de alta tensión, que eso no se puede poner subterráneos, hubo que dejarlos aéreos, pero todo lo demás está subterráneo. Pero el pavimento tiene 25 años y está en mejor condiciones que muchos que hicieron hace 10 años. Sí. Entonces se hicieron las cosas muy bien hechas porque el alcalde también contribuyó, se hizo el parque de Tamayo, porque contribuyeron todos los que están en la parte de San Pedro. Nosotros estamos parte en San Pedro y parte en Monterrey, que era del grupo La Moza. Digo nosotros por eso. Y a mí me tocó, pues, presidir al grupo y hacer el fideicomiso para que los que entraran estuvieran de acuerdo en lo que se iba a hacer y que se pagara de acuerdo a los beneficios que iban a traer. Porque se hizo el túnel de la Loma Larga, pagamos el 40% cuando éramos el 7% de los usuarios. Ahorita seremos el 13%, pero éramos el 7% en aquel momento. Se dejó preparación para el segundo túnel que no se ha hecho.
En fin, digo, pero fue un pedazo de ciudad bien pensado. Sí. Y eso ha influido todo alrededor, que no es Valle Oriente, la Loma Larga y todo lo demás, que son unos edificiotes y todo, que se está saliendo de proporción porque no está guardando las proporciones que habíamos guardado nosotros. Que si tú ves todo lo que era arriba de lo que es Eugenio Garza Lagüera, antes fundadores, la parte alta es todo habitacional. Entonces tenías todo para poder vivir ahí. Tenías casa, tenías escuelas, tenías iglesias, templos de diferentes culturas religiosas, centros comerciales, todo. Sí. Todo Pues es la idea, que todo quede cercano. Era un pedazo de ciudad donde podías vivir y bien hecho. Que desgraciadamente yo me quedo con los municipios de que a nosotros nos exigen hacer las cosas subterráneas y aquí no puedes ver el cielo de tantos alambres. Como arquitecto yo me quejo. No, creo que todos. Nos quejamos. Entonces, yo me siento muy orgulloso de Valle Oriente porque fue una muestra de un pedazo de ciudad bien hecho. Y ojalá sirva de ejemplo y yo creo que tenemos que reciclar, a ustedes les va a tocar reciclar los centros de las ciudades. Creo que empieza a ser ejemplo. Sí, porque sí tenemos que reciclarlos. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo que habrá cosas de valor artístico que hay que guardar como se guardaron las pirámides, algunas edificaciones o cosas que valgan la pena. Pero sí hay que hacer una replaneación porque la forma de vivir está cambiando. Y tenemos que adaptar la arquitectura a estas diferentes formas de vivir. Sí. Bueno, nos platicaba ahorita la anécdota de que a los 14 años su padre lo impulsó a trabajar si quería ganarse el dinero. Sí, si quería tener dinero en vacaciones tenía que trabajar. Todas las vacaciones, a partir de los 14, 15 años. Y empecé a trabajar en lo que me gustaba, que era la construcción. Me gustaba mucho la construcción y empecé a trabajar mi primer trabajo fue el RAC en Santa Catarina, pero trabajé también en la iglesia de La Salle, ¿verdad? Que todavía se ve actual, con un arquitecto muy bueno, que era Gustavo Cuandró, que luego se fue de la ciudad, pero que un arquitecto muy moderno, de una visión a largo plazo, muy bien hecha. ¿Verdad? ¿Cree que estos ideales que le brindó su familia, que su padre lo haya puesto a trabajar, influenciaron en que esté ahorita aquí en este lugar, en toda la obra que ha realizado? ¿Cómo influyó esos ideales? Definitivamente, yo creo que desgraciadamente a esa edad se tiene muchas distracciones, y más ahora los jóvenes que tienen tanta artículos de poderse comunicar a nivel internacional. Entonces, son distractores muy fuertes, se divierten mucho, pero no sé, para las futuras generaciones, que ellos van a tener que ayudar a cambiar el mundo, porque cada vez el mundo está creciendo más la población. Necesitamos empezar por la educación, para que todo el mundo produzcamos, porque no puede que unos produzcan y otros nada más consuman. O sea, todos tenemos que producir algo. Pueden ser cosas intelectuales, pueden ser cosas materiales, pero todos tenemos que producir. ¿Verdad? Bueno, haciendo un recuento de su trayectoria, ¿cuál considera usted que haya sido el momento más decisivo en la carrera de arquitectura, desde que empezó a estudiar hasta este momento? El más decisivo. Sí. Bueno, haber tomado la decisión de ser arquitecto. Ese fue el decisivo, que yo iba a la escuela caminando cuando tenía yo la duda de que iba a estudiar. Me gustaba la construcción, pero no sabía qué parte de la construcción. Y vi cómo tumbaron una casa vieja y que empezaron a construir una casa nueva. Una casa que estaba en muy mala situación, ahí estaba cerca de la Purísima, y yo me iba a pie a la escuela para ahorrarme el camión y comprarme una coca. Entonces, iba caminando y veía cómo avanzaba todos los días y cómo de una cosa tan fea se hace algo bonito. Y dije, ay chica, qué bonito es eso. Entonces como que me entusiasmó, ahí me llamó la atención la carrera de la arquitectura. Lo dudé luego cuando estuve en prepa, que estaba terminando la preparatoria, si quería estudiar arquitectura o administración de negocios.
Entonces le dije a mi papá, oye papá, pues me gustaría trabajar contigo porque a lo mejor me gusta la administración del negocio. Mi papá, con mucho colmillo, me mandó a la bodega, ahí en la fábrica, en La Moza, a contar tornillos y tuercas, todas las refacciones que tenían ahí. Yo nomás estaba viendo el reloj a qué hora salía. Dije, definitivamente no es lo mío. No es lo mío. Me gusta más la arquitectura. Disfrutaba mucho yo el trabajar con los arquitectos, con los ingenieros en la obra. Me gustaba mucho la construcción. Me gustaba ver cómo de la nada se desarrolla algo nuevo. La parte de lo que es la creatividad. Sí. Es lo que hace el arquitecto, a ser creativo, a hacer algo que va a servirle a la humanidad, ¿verdad? Y que además lo puedan disfrutar. Y bueno, con esa influencia o gusto por las humanidades, por el arte, por la creatividad, ¿cómo lo plasma usted o cómo lo ha plasmado a través de los años en su trabajo, en sus viviendas, en las torres? ¿Qué influencia tiene? Fíjate que la vivienda tiene mucho que ver con quién va a vivir ahí adentro y qué es lo que busca una persona. Si yo busco que llegue una persona a la sala de mi casa y el cenicero esté acomodado para que sea bonito y el florero para que sea bonito aquí y el mueble muy bajito que se sienta casi en el piso, pues bueno, a lo mejor se ve muy bonito, pero no es funcional. Yo quiero, muchos amigos de mis hijos siguen yendo a mi casa, que yo tengo 50 años de vivir en mi casa, la casa de ustedes, y no es una casa muy moderna. Ha tenido 18 modificaciones porque soy arquitecto, pero es una casa que se siente uno muy a gusto adentro. ¿Por qué? Porque se sienten acogedores. Sí. Una casa, a mí me llamó mucho la atención, y esa es una frase bien importante. Una vez que fuimos a España, porque mi hijo iba a dar una conferencia sobre construcción, él es ingeniero y de sistema. Y entonces había un psiquiatra. Entonces nos preguntó a todo el público, a ver, ¿qué es lo más importante de una casa? Pues se pensó, ay, que la cocina, que, ay, no, una recámara, o lo que tú quieras, el bar, y lo que tú quieras. Todo el mundo tenía diferentes opiniones, que es lo más importante. Les puedo preguntar a usted qué es lo más importante de una casa. Mi cuarto. El cuarto. Pues ¿sabes lo que dijo el psiquiatra? Es tener un lugar a donde volver. O sea, el que tengas un lugar, el que vivas en un hotel y te cambies a otro hotel, no tengas un lugar a donde volver. Eso la gente estaría loca. El tener un lugar a donde volver, que es tu lugar, aunque sea pobrecito, lo disfrutas mucho. El ser humano lo necesita, tener un lugar a donde volver. Porque si no, ser un vagabundo. Sí. Creo ¿qué contestación dio el psiquiatra? Creo que para mí fue un ejemplo de veras tener un lugar a donde volver. Creo que es muy importante. Entonces, para que los estudiantes de arquitectura que sepan que va a ser un lugar donde volver. Cuando es una casa. Digo, cuando es un lugar de trabajo, pues que estés muy a gusto, que lo disfrutes. Sí. Sí, es que la arquitectura no es solamente emocional, también es psicológica y muchas cosas. ¿Qué razón tienes? Sí. Ahorita también nos estuvo mencionando sobre pues el funcionalismo, las humanidades, pero ¿usted cree que todos los objetivos que usted desea alcanzar ya los ha logrado o hasta qué punto quisiera llegar usted? No, mira, yo creo que la arquitectura es infinita. Como el hombre va cambiando, si vamos físicamente, vamos cambiando el hombre. Si tú ves, el hombre ahora es más longevo, tiene más oportunidades de vida, entonces va cambiando la vida. Bueno, la arquitectura se tiene que ir adaptando al hombre. Y esos cambios que hay en la vida del hombre, cambios de deseo y cambios tecnológicos, pues van a ir cambiando la arquitectura. Ahora, la arquitectura pues es algo, ¿cómo te diré?, que satisfacemos a las personas que van a vivir esos espacios. Sea una fábrica, sea una oficina, sea una casa, sea lo que sea. Puede ser una tintorería o una carnicería, pero debe estar diseñada de tal manera que la disfruten, que disfruten su trabajo.
¿verdad? Que sea un lugar agradable, limpio, higiénico, pero que lo disfruten. Eso es muy importante. Bueno, a lo largo de su trayectoria definimos su arquitectura como con elementos tecnológicos, innovadores, proyectos sustentables. En la actualidad, ¿qué rechaza usted de la arquitectura que se está haciendo o qué considera que no debería ser como se está haciendo en México? Bueno, mira, yo creo que toda la arquitectura, pues es muy difícil hacer un juicio sobre lo que es la arquitectura, porque cada quien tiene su información de lo que está realizando. Pero yo creo que la arquitectura, como decía don Pedro, yo le doy toda la razón, es para servir al hombre. Por eso digo que es muy importante en la arquitectura la investigación de quién lo va a habitar. Ahora, cuando son edificios públicos, pues tienes que pensar en la multitud, en mucha gente, cuánta gente, que estén confortables, qué servicio va a brindar, en fin. Pero siempre que debes satisfacer a las personas que van a habitar esos espacios. Bueno, también durante las clases que hemos investigado sobre varios arquitectos, hemos logrado identificar algunos pocos que en su arquitectura tienen influencias religiosas. Vimos también que usted pertenece a patronatos religiosos. Bueno, no pertenezco, pertenecí. Uh-huh. ¿Y cree que...? Pero tengo un movimiento social, sí. Uh-huh. Cultura de la legalidad. Tenemos un movimiento que se llama precisamente líderes, el de la cultura de la legalidad. Sí. Líderes ciudadanos. Uh-huh. ¿Y usted cree que de alguna manera el haber pertenecido a esos patronatos haya hecho que también no hubiera influencias religiosas en su arquitectura en algún momento? Pues mira, lo que pasa que no necesariamente. Uh-huh. Sí me dan una influencia, por decirte, si yo estuve en el patronato de la diócesis donde se define qué debe corresponder, qué debe tener un proyecto para que cumpla con las normas de una iglesia moderna, uh-huh. ¿verdad? Pues a veces ni los padritos la saben. Uh-huh. Yo iba a darles unas clases en el seminario, de veras, y lo primero que les decía es, por favor, no arreglen su iglesia cuando lleguen, si existe un arquitecto ahí, si existe el arquitecto que la realizó, primero hablen con él. Uh-huh. A mí me pasó una cosa media curiosa con un maestro mío, de que me hablaron unos padrecitos para arreglar una iglesia, y resulta que lo había hecho mi maestro. Entonces le dije, yo respeto mucho al arquitecto, aquí hay una idea, pues se la voy a mandar, a que la hice. Se la mandé, me dijo, ok, pues sí me gusta. Yo creo que los arquitectos tenemos que aprender a respetar a los demás arquitectos. Pues de modo, a veces tiene que uno hacer cosas como esta. Entonces yo traté de que usé los mismos materiales que tenía él. Usé el mismo tipo de arquitectura, uh-huh. que tiene muros inclinados, usé muros inclinados. Después que recorrí, crecí, interiormente pues modernicé, etcétera. Uh-huh. Pero lo hice más confortable, porque pues, los padres a veces no tienen para hacer todo el proyecto al principio. Uh-huh. Entonces, y creo que a él le dio mucho gusto que lo hubiera hecho como si él lo hubiera hecho, como mi maestro. O sea, no ves diferencia. Tú no ves que metió la mano otro arquitecto. Eso creo que es importante. Bueno, y mencionaba su asociación de líderes ciudadanos. ¿Usted cree que haya sido un medio para la propia expresión y participación para hacer algo por México desde usted, desde su punto de arquitecto ciudadano? Pues mira, yo pienso que los arquitectos tenemos mucho de humanistas, uh-huh. porque el arte nos hace muy sensibles. Digo, nos gusta, no conozco un arquitecto que no le guste la pintura o la escultura o le guste las demás artes, la música, en fin, normalmente les agrada el arte. Bueno,
Entonces, tenemos que luchar nosotros también por las personas. O sea, vivimos un medio donde conviene que haya un cambio para que se pueda disfrutar más de nuestra arquitectura. Entonces, en México estamos viviendo un momento de una corrupción terrible. Hicimos una investigación y aunque no lo crean, hay más corrupción entre particulares que entre particulares y gobierno. ¿Nadie sabía eso? No. Y entonces hicimos uno en la familia, otro en las escuelas, otro en las empresas, en los medios de comunicación, en el gobierno municipal, estatal, etc. Hicimos toda una investigación y luego juntamos a los líderes de la ciudad, que había deportistas, empresarios, universitarios, o sea, líderes de la comunidad, para que nos dieran la solución. Entonces hemos estado trabajando en las soluciones con 17 proyectos. Entre ellos pues, entra la arquitectura. También ha sido invitado para dar conferencias en diversos lugares. También esta ha sido oportunidad no solamente para expresar su experiencia como empresario, sino también como arquitecto empresarial que es. Bueno, es que mira, el ser arquitecto no dejas de ser humano. Uh-huh. Primero que nada, pues eres un ser humano y vives en una comunidad y debemos de tener un compromiso con nuestra comunidad. Y qué bueno que en nuestra área podamos dar algo. Como arquitectos a lo mejor podemos diseñar la plaza del lugar donde vivimos o podemos diseñar algo para mejorar la comunidad, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que el arquitecto sea humanista y responsable de su comunidad. También nos platicaba hace rato sobre la economía, que usted se graduó y empezó una constructora y por cuestiones económicas, bueno, de la economía del país, Sí. Le influyó y le afectó directamente. Sí. ¿Nos puede platicar cómo se maneja eso? ¿Cómo influye la economía en el trabajo de un arquitecto? Bueno, es que yo me dedicaba mucho, yo tenía, además de arquitectura, pues tienes que diseñar tú para los industriales y tienes que diseñar para las personas y para todo el mundo, ¿verdad? Y en ese momento nosotros estábamos trabajando mucho para la industria de la construcción, en la industria en general, donde les diseñábamos edificios para las fábricas y le construíamos. Por decirte ahí en FEMSA, yo les diseñé todo un plan de crecimiento dentro de todo lo que es el grupo FEMSA y lo que era el Parque Cuauhtémoc famosa. Y diseñé ahí una clínica también que hice ahí, que sigue funcionando muy bien, que es clínica hospital. En fin, digo, se va diseñando cómo mejorar todo lo que es la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento las industrias me dijeron, pues ¿sabes qué? Cuando el tiempo de López Portillo se acabó, nos acabamos de cambiar este edificio. Yo tenía 100 gentes, trabajaba 100 y pico de gentes, quedamos 11, por una crisis económica. Entonces, adiós construcción, me abandonó la construcción, no yo a ella. Entonces nos dedicamos un poco más a la cuestión inmobiliaria. Y a partir de ahí son más inmobiliarios, hacemos edificios, tenemos clientes que invierten en los edificios y hacemos casas para vender, tenemos fraccionamientos, ahorita hemos ido creciendo, porque vas creciendo primero aquí en Monterrey y luego te sales de Monterrey. Y pues ahorita Querétaro es muy importante, estamos en Querétaro, estamos en Cancún, estamos en Mérida, y vas creciendo, ¿verdad? Como empresa, y vas teniendo más oportunidades. Y a veces tienes que participar con otros arquitectos, hay que saber participar con otros arquitectos. Ya para finalizar, Sí. sí logré entender muchísimo más cosas de las que ya habíamos leído sobre usted. No solamente le importa el deber social de como arquitecto, el deber que tiene hacia la sociedad en que no solamente hacer una arquitectura bonita o estética, sino también funcional, el respeto por los demás arquitectos. Y pues ya finalmente, no sé si desee transmitir algún mensaje para la juventud, para los jóvenes arquitectos que ya estamos por salir. Cómo no, mira, yo creo que es muy importante pues pensar que
que van a vivir un cambio cada vez más acelerado. Si a mí me tocó vivir un cambio radical de estar en la escuela y tener una regla de cálculo, luego pasar a una calculadora y luego ya había una computadora en el TEC de esas de tarjeta que ocupaba como dos salones de clase, la computadora, y era más chica que una que tengas en tu escritorio ahorita, pues ya tenía menos capacidad. Y cómo se fue desarrollando la tecnología y cómo cambió la manera de ir haciendo arquitectura. Y luego también los materiales, que antes pues tenías muchas limitaciones de materiales con las cuales puedes desarrollar tu arquitectura. Entonces han ido cambiando, se han ido mejorando los materiales, tienes más opciones para tus edificios, tus casas, tus acabados interiores, en fin, digo, todo eso, pues va a haber un gran cambio y tienen que estar preparados para ese gran cambio. Y va a depender mucho de los arquitectos el tipo de ciudad que vamos a tener. Yo pienso que los arquitectos deberían llevar cuando menos un curso de urbanismo. Creo que es muy importante el urbanismo, porque siempre la arquitectura está dentro de una ciudad. Sí. Y bueno, puede estar en el campo también, pero aquí es donde se empieza a desarrollar. Sí, empiezas a desarrollarlo para que alguien sabe vivir en el campo. Sí. Entonces yo creo que sí es muy importante que estén conscientes de la parte social, de la sociedad donde vive, del progreso tecnológico que se tiene y que va a cambiar mucho la vida. Entonces, y deben de estar preparados para ese cambio. Pues creo que es todo, arquitecto. Muchas gracias. Gracias. No, hombre, se les agradece mucho y yo les estoy muy agradecido al tecnológico porque pues, fue mi alma mater. Ahí estudié mi prepa, estudié mi carrera y he estado muy en contacto con el tecnológico, del cual me siento muy orgulloso de decir que soy de Gracias, arquitecto.